Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 21 de marzo. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, un poco brumosa aquí en Puerto Rico, pero nosotros muy contentos porque el Señor nos ha permitido realizar algunas cosas y en esta hermosa mañana es para nosotros un privilegio poder estar presentando la palabra del Señor desde estas redes sociales que, a pesar de que son muy criticadas, sabemos que bien utilizadas traen mucha bendición. Y en esta hermosa mañana quisiéramos comenzar nuestro devocional y compartir una palabra que el Señor nos ha entregado muy temprano en la mañana. La hemos recibido para nosotros en nuestro espíritu, pero queremos compartirla también con otras vidas que siempre se conectan con nosotros. En esta mañana yo te invito a que me acompañes y presentemos este espacio para que sea el Señor bendiciendo cada vida que tenga contacto con nosotros en el en vivo o en la repetición. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, Señor, tuya es la gloria y la honra. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, gracias por este en vivo, gracias por la oportunidad que nos concedes de poder compartir una palabra, Señor, que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta mañana yo te presento esta red social, Padre, porque sabemos que tenemos muchos contactos en nuestra red, pero sabemos también, Padre, que nuestra conversación es de ti, Señor, es porque queremos hablar tu palabra. Y en esta hora, Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer, que nos ayudes a permanecer, Señor, a establecer tu reino, Padre, que podamos traer tu palabra, Señor, y que más vidas puedan venir al conocimiento de tu verdad. Padre, en esta mañana yo te presento cada vida que pueda estar al lado de su artefacto electrónico para que seas tú, Señor, trayendo una palabra al corazón de cada vida. Padre, gracias, Señor. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en esta hermosa mañana, cálida por demás. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estábamos por ahí hace un ratito tratando de hacer que todo el sonido y todas las cosas funcionen bien en esta hermosa mañana. Gracias a Dios, amén, amén, que hoy ya estamos a jueves y ya estamos casi finalizando la semana, bastante intensa, ¿verdad? En algunas ocasiones tenemos que realizar cosas, pero gloria a Dios porque nos permite hacerlas. Y en esta mañana yo les invito a que nosotros tengamos una meditación de la palabra en este pasaje de Lucas 19, versos del 1 al 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor. Perdón. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, amén, Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo Zaqueo dijo, puesto en pie: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también
es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y fíjate que en esta porción de la palabra tenemos claramente una historia muy conocida por cada uno de nosotros, pero una historia muy particular, porque en esta historia podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, un contraste muy grande que vemos entre Bartimeo y en la historia de Zaqueo, es que vemos que Bartimeo estaba afuera, ¿verdad?, de la ciudad. Y que Dios te bendiga, hermano Martín, buenos días. Dios te bendiga, Reinaldo Ríos, buenos días. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en el devocional en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Y hemos leído la historia de un hombre llamado Zaqueo, un hombre que tenía unas dificultades tanto en términos de limitaciones físicas como en el área de él propiamente, ¿verdad? Porque trabajaba para el gobierno romano y él era una persona que dice la palabra del Señor que robaba de ese dinero y al pueblo, y ellos eran mal vistos por el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Dios, quien estaba bajo el dominio de los romanos, y sabemos por la palabra que en el contexto social lo que estaba pasando era algo muy fuerte. Y Zaqueo tuvo curiosidad. Fíjate, Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días, hermano Eric Soto y Dora, buenos días, Dios les bendiga. Estamos conversando la palabra en esta mañana del Evangelio de Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, y hemos hablado de el personaje de Zaqueo, un personaje muy conocido por nosotros, pero a la misma vez cuando lo descomponemos el pasaje, nos damos cuenta de unas verdades que nosotros tendremos que ver, de visualizar. Y fíjate que dentro de la historia vemos que dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había una situación, y era que Jesús iba pasando haciendo milagros en diferentes lugares y las voces se habían corrido porque las multitudes seguían a Jesús por diferentes razones. Nosotros sabemos por la palabra que cuando nosotros tenemos la revelación de quién es Jesús, no volvemos a ser los mismos, porque el Señor cambia nuestra historia. Y fíjate que Zaqueo es un ejemplo grandemente de esto. Te decía hace un momento que Bartimeo estaba cercano de la ciudad, ¿verdad? En Bartimeo vemos una historia opuesta, porque tal vez él tenía unas limitaciones en términos de recursos, ¿verdad? Y él estaba afuera de la ciudad. Sin embargo, vemos a un Zaqueo que tenía las posibilidades, a pesar de que él representaba el gobierno romano y hacía lo contrario. Dios te bendiga, hermana Daisy Méndez, buenos días. Estamos conversando la palabra de Lucas 19 en la enseñanza del personaje de Zaqueo, y estamos diciendo que hay un contraste entre Bartimeo y Zaqueo, porque mientras ambos estaban cerca de Jericó, los dos se encontraban en extremos opuestos. Uno en la ciudad y el segundo era un rico, ¿verdad? El primero, amén, el primero era pobre, y que era Bartimeo, y el otro era rico. Y dice la palabra que el primero buscó a Jesús para obtener misericordia, pero el segundo trataba de ver a Jesús primero, que fue el caso de Zaqueo. Fíjate que Zaqueo tuvo curiosidad. Tal vez él no necesitaba, según él, un milagro, porque él, Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín, estamos viendo el mensaje de la palabra que tiene Lucas 19 en la historia de Zaqueo, versos del 1 al 10, y estamos extrayendo la palabra para entender y ver cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Estamos viendo que Jesús iba pasando por Jericó. Fíjate que te hablo de dos personajes, porque en contraste encontramos que Bartimeo también era un personaje que estaba cercano al territorio de Jericó. Sin embargo, vemos que
en la actitud de Zaqueo. Zaqueo no necesitaba el milagro, pero Zaqueo estaba curioso. Dios te bendiga. Ricky Mota, buenos días. Estamos conversando la palabra en Lucas 19, versos del 1 al 10. Y estamos diciendo que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y fíjate que hay unos obstáculos que están deteniendo, que han detenido en todo momento la vida tal vez de Zaqueo, porque Zaqueo estaba distraído en su trabajo. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Estamos en Lucas 19, versos 1 al 10, y estamos diciendo que en la historia de Zaqueo hay unas situaciones particulares, y en algún momento te dije al principio que cuando tomamos el personaje de las áreas, ¿verdad?, de Jericó, siempre vemos en la historia bíblica el lugar donde se dan el milagro, la situación, y vemos ahí que fue cerca del área de Jericó. Y dice la palabra del Señor en el caso de Zaqueo, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Fíjate que pueden haber muchas motivaciones para nosotros necesitar que Jesús venga a nosotros. Si vemos al personaje de Bartimeo en el lugar ahí cercano a Jericó también, él gritaba para que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía la necesidad de un milagro. Fíjate que en el caso de Zaqueo, Zaqueo no necesitaba, tal vez no tenía convicción de su situación espiritual, y él simplemente había oído hablar de las maravillas que había realizado Jesús cuando iba caminando por esos territorios, y él, por curiosidad, dice la palabra que tenía una dificultad porque tenía las piernas cortas. Él necesitaba enfrentar la multitud para poder ver. Dios te bendiga, madre. Estamos en Lucas 19, versos 1 al 10. La historia de Zaqueo. Vemos que Jesús, cuando llega a Jericó, Jesús toma esa ruta. Y dice la palabra que en ese momento sucedió que el varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús. Fíjate que la historia bíblica te da un dato social que estaba sucediendo alrededor del personaje de Zaqueo. Te dice su trabajo, que era un jefe de publicanos y que era rico, su estatus social. Él era jefe de publicanos, o sea que él robaba para poder, él le ganaba por encima lo que cobraba y lo retenía para sus arcas personales. Era rico, porque a lo largo de ese tiempo de trabajo, eso él era lo que él hacía para él. Se aprovechaba de su posición. Dice, pero que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Fíjate que una multitud que estaba siguiendo a Jesús por diferentes razones le impedía a Zaqueo poder ver quién era Jesús. Fíjate que en Bartimeo vemos la necesidad de que Jesús lo toque y haga un milagro. Dios te bendiga. Sami Soto, buenos días. Estamos conversando la palabra en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, y estamos viendo la historia de un hombre llamado Zaqueo, un hombre que todos conocemos, ¿verdad?, que era jefe de publicanos, y leyendo en la palabra te dice claramente que Jesús iba pasando por Jericó. Fíjate que Jesús tenía una trayectoria, venía caminando por diferentes lugares y él iba presentando, haciendo milagros. Sabemos que el Señor estaba dando a conocer el poder de Dios, el poder del Padre. Sabemos que los judíos conocían de Dios, ¿verdad? Aquel en la historia bíblica que los había cruzado de la esclavitud de Egipto
Egipto por el Mar Rojo y los había llevado al desierto. Y en aquel momento esa era lo que ellos conocían. Pero en aquel momento Jesús estaba en su territorio. Jesús era el cumplimiento de aquello que un día habían anunciado los profetas. Y vemos que Jesús, estando en medio de esa trayectoria, pasaba por Jericó. Y te hablé de otro personaje llamado Bartimeo, que cercano al área de Jericó hace contraste con Zaqueo, porque este hombre Bartimeo estaba ciego y necesitaba un milagro. Sin embargo, Zaqueo, a pesar de que necesitaba un milagro, no se daba cuenta de su condición. Que mucha gente en este tiempo también podemos ver que están tal vez viviendo sus vidas y no se dan cuenta de lo que necesitan, de su situación, y tal vez de una forma tal vez que no presentan un interés. Vemos en la palabra que siguen viviendo sus vidas, ¿verdad? En sus historias, en sus estilos de vida, y dejan a un lado a Dios porque tal vez nunca se vieron a ellos mismos por su condición. Pero en esta hermosa mañana, la palabra que traemos es una palabra que revela la condición de un hombre que, a pesar de ser rico, a pesar de tener una posición importante en su nivel social de trabajo, dice la palabra que él tuvo interés, que él tuvo una inquietud, una curiosidad. Puede que él no necesitara un milagro físico, puede que él no necesitara tal vez conocer a Jesús porque necesitaba el milagro, pero él tuvo la curiosidad, y en medio de esa curiosidad él vio que tenía unos obstáculos. El primer obstáculo era físico, el primer obstáculo era su estatura, era que tenía las piernas muy cortas. El primer obstáculo era que no podía acercarse porque había también una multitud. Y dentro de esos obstáculos sociales que podemos tener, tal vez limitaciones porque hay gente al frente nuestro que se han adelantado y nosotros tenemos la necesidad de ver. Pero fíjate que en Zaqueo solo había una necesidad en su propio ser de curiosear. Sin embargo, dice la palabra que él tenía una dificultad, y era su limitación física por su estatura. Y cuando nos encontramos limitaciones, nosotros muchas veces tenemos la intención o de persistir o simplemente nos damos la vuelta y tomamos otra ruta. Pero fíjate, dice la palabra del Señor, que en este hombre había un fervoroso deseo. Había un fervoroso deseo. Dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice la palabra, encontré en un verso que llamó mi atención, de Deuteronomio 4, verso 29. Mira lo que dice Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hay una necesidad de encontrarnos con el Señor. Zaqueo no sabía por qué era ese interés, tal vez que él sentía esa curiosidad, esa necesidad, porque él era rico, tal vez no necesitaba un milagro de salud, pero dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y dice la Escritura que era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Fíjate que dice la palabra que él subió a un árbol sicómoro. Ese árbol sicómoro no debió ser muy alto, ¿verdad? Porque para alguien que es pequeño de estatura se le iba a ser muy difícil treparlo. Pero ese árbol no estaba allí por casualidad. Ese árbol fue puesto ahí, ¿verdad? Porque el Señor lo permite para que él pueda subirlo. Y es ahí donde dice la palabra del Señor que estando en la copa de ese árbol, estando allí en la altura, en la posición cómoda de ver a Jesús, sin ser molestado por la multitud, sin ser interrumpido su ángulo de visión, dice la palabra del Señor que él allí se queda observando. Pero la palabra dice
que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él sabía que Jesús pasaría, sí, Deuteronomio 4:29. Dice la palabra que si buscáramos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él se va a dejar encontrar. Y esa palabra tocó mi espíritu, porque eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo no se daba cuenta que aquella inquietud, que aquella ansiedad que él tenía por ver quién era Jesús, era que el Señor lo estaba llamando. Y dice la palabra del Señor que corriendo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Fue intencional. Y dice que se trepa aquel árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y fíjate que Zaqueo está allí por su propia curiosidad, por su propia limitación de que quería ver a distancia quién era Jesús, pero Jesús ya tenía el pensamiento de que iba a llegar a la casa de Zaqueo porque era necesario. Hay una urgencia que tenemos nosotros de que el Señor pose en nuestra casa. ¿Y cuál es esa casa? En nuestra vida. ¿Cuál es esa casa? En nuestro corazón. Pues nosotros sabemos que tenemos un tesoro por dentro, que somos un vaso de barro con muchas limitaciones, tal vez con muchos defectos, pero dice la palabra del Señor que era necesario. El Señor le dijo: Zaqueo, date prisa. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, amén, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice la escritura que mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y esta palabra denota una acción, esta palabra denota que hay una urgencia. Mira lo que dice: date prisa. Él era muy hábil porque tuvo la inquietud de subirse a un árbol. Él accionó una fe. Algo que él hizo porque se dio cuenta que tenía una limitación de piernas cortas. También se dio la convicción de que tenía una multitud de frente. Entonces observa que hay un árbol que él puede trepar. Y él se trepa a ese árbol y allí, desde esa altura, él puede observar a Jesús. Él sabe que Jesús va a pasar por su camino. Pero lo que él no se imagina es que Jesús, en medio de aquella multitud, va a mirar hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, dice que Jesús, llegando a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y fíjate, cuando le dice la palabra Zaqueo, date prisa, hay una urgencia. Fíjate que nosotros podemos desconocer esa urgencia porque nosotros estamos en nuestra propia vida, viviendo nuestros propios afanes, nuestras propias situaciones. Sin embargo, el Señor le dijo: date prisa, porque Él conoce el final de la historia desde el principio. Y dice la palabra: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate que la palabra dice claramente que había una urgencia, y tu casa es esa parte espiritual que nosotros necesitamos que sea, que venga a la vida, porque mientras tú estás en una vida natural, mientras tú estás en una vida física, puede que puedas proyectar unos grandes músculos en tus brazos, en tus pectorales, pero si no tienes la vida del Espíritu, déjame decirte que estás en muerte. Y eso es lo que nosotros estamos predicando en esta mañana, que tú tienes oportunidad de estar en la vida del Espíritu cuando tú permites que el Señor more en la casa de tu corazón. Y fíjate que Zaqueo era un hombre de recursos económicos muy grandes. Y mira lo que dice la historia. Jesús le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate que hubo una acción que el Señor le manda a realizar a Zaqueo: desciende. Muchas veces nosotros nos queremos quedar en la posición donde estamos porque nos es más cómoda, porque nos es más conveniente, pero hay una acción que la
fe necesita que tú ejecutes, porque para tú tener fe tienes que operar en esa acción. Y fíjate que la fe no solo se proclama con palabras, es que la fe conlleva que tú actúes. Para tú recibir un milagro, tú tienes que creerlo. Y esa fe, esa creencia te va a llevar a actuar por lo que estás creyendo. Y el salmista decía, creí por lo cual hablé. Cuando nosotros creemos la palabra, nosotros la accionamos. Y dice la palabra que en aquel momento, teniendo aquella doble dificultad, el Señor le dice, desciende, porque date prisa. El Señor está siempre dispuesto a suplir la necesidad de un alma ansiosa. Fíjate, date prisa. Jesús vio la ansiedad que había en Zaqueo. Hoy tengo que hospedarme en tu vida, hoy tengo que hospedarme en tu casa, porque hay una necesidad. Nosotros tal vez pensamos que por tener recursos económicos, que por tener una casa o tener un vehículo, nosotros ya tenemos lo necesario. Pero hay unos vacíos en nuestra vida que se hacen urgentes, que el Señor sea quien los llene, que el Señor sea quien los transforme. Y dice la palabra que inmediatamente la actitud de Zaqueo fue en obediencia. En obediencia él descendió. En obediencia él pudo encontrarse con el Señor. Y dice esa palabra que fue necesario, le dijo, desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, porque siempre va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que te va a señalar por la decisión y la acción que estás tomando. Pero dice la palabra, dice claramente, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había pasado a entrar a morar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjate que el Señor le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que había una urgencia. Jesús estaba pasando por allí y Zaqueo había escuchado en curiosidad hablar de los milagros que Jesús había hecho. Mas dice la palabra del Señor que habían unas limitaciones para Zaqueo, porque a pesar de tener lo material, porque a pesar de tener los recursos económicos, él tenía una limitación, y era que en su físico él era corto de piernas, él no podía ver a Jesús. Tal vez su posición social, él era rechazado por causa de que robaba al pueblo, pero dice la palabra del Señor que él encontró una estrategia, y la estrategia fue treparse a un árbol. Pero mientras él había planificado su estrategia, que era solo ver a Jesús de lejos, la palabra dice que el Señor, cuando pasa por ahí, miró hacia arriba, porque el Señor tiene planes y propósitos contigo. Y cuando él miró hacia arriba, le dijo, date prisa, desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Había una urgencia, Zaqueo la desconocía, pero era necesario que él bajara, que él tomara una decisión. Y en esta mañana, yo no sé qué es lo que tal vez tú cuentas, los recursos con los cuales tú estás estás manejando, pero quiero decirte que aunque lo tengas todo y encontraste con Bartimeo, quien estaba en ese mismo territorio, pero Bartimeo gritaba con mucha necesidad, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez en el caso de Zaqueo no había un grito, simplemente su alma estaba atada, pero él estaba sintiendo una necesidad de encontrarse. Tuvo la curiosidad de saber quién era Jesús. Y yo quiero decirte en esta mañana que esa situación
que está sucediendo en tu vida no vino por casualidad. Es el momento donde el Señor, también igual que a Zaqueo, miró hacia arriba y vio donde estaba Zaqueo. Zaqueo estaba allí oculto entre aquel follaje del árbol sicómoro. Dice la palabra que él se trepó allí porque él reconoció que él no iba a poder ver a Jesús porque había una grande multitud, y tal vez tú tienes frente a ti muchos obstáculos. Dios, creo que tenemos el asunto del, ¿verdad? Había algo como es el protocolo de tsunami, que iban a haber unos ejercicios. Aparentemente eso está anunciando que hay unos ejercicios, ¿verdad?, que se tienen que llevar a cabo porque estamos en una zona del Caribe y reconocemos que es una alerta, claro que sí, la alerta de los ejercicios del protocolo de tsunami que se hacen cada vez para poder mantener esa, ¿verdad?, esa comunicación que esté al día en nuestra isla, y eso pues es parte del orden que se establece para todo ciudadano, ¿verdad? Y nosotros como iglesia del Señor, viviendo dentro de un país que se supone pues que tiene unas leyes, nosotros respetamos, ¿verdad?, ese asunto, porque es una alerta para el protocolo de tsunami. Así que fíjate, vemos que para ir terminando en la historia de Zaqueo, Zaqueo tenía una urgencia. A pesar de que tenía los recursos económicos, él no podía obviar aquel mandato de Jesús. Él inmediatamente descendió, y dice la palabra que llevó a Jesús a su casa. Y cuando él estuvo ante la presencia del Maestro, él sintió convicción de que era necesario que él poder devolverle a todos los que él le había robado, lo que había robado cuadruplicado. Es que cuando tú te encuentras con el Señor, es que cuando el Señor llega a tu vida, te das cuenta de tu vacío, porque a pesar de que él tenía los recursos económicos, a pesar de que él tenía toda la aprobación de un grupo social, él dice la palabra que él tuvo la curiosidad, tuvo la intención, y él se movilizó a un árbol. Fíjate que no basta con nosotros tener el deseo si no hacemos el ejercicio de la fe. Es que la fe lo que hace es que te ayuda a movilizarte. Cuando tienes esa fe, quieres llegar hasta el final, y Jesús provocó que Zaqueo tuviera esa curiosidad, pero él, cuando se mira a sí mismo, ve que es corto de piernas, ve que hay una grande multitud, y él mira a su lado y ve que hay un árbol, y es ahí donde tal vez ese árbol tenía unas ramas que eran bajitas, y él pudo acceder a ellas, y ahí se trepa en ese árbol lleno de follaje, pero tal vez no imaginaba la urgencia que había de que Jesús entrara a su casa. Y dice la palabra que Jesús mira el follaje allá arriba y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate que lo llama por el nombre. Es que Jesús conoce nuestra realidad, Jesús conoce nuestra necesidad, y es probable que nosotros estemos en una posición de debilidad, pero dice la palabra que hay una urgencia, y la urgencia es de salvación, la urgencia es de que Él more en nosotros, la urgencia es de que nosotros entendamos de que hay que vivir la palabra que Él ha dicho que vivamos. Por eso es urgente que nosotros, que Él pase a morar en la casa de nuestra vida. Por eso nosotros en esta mañana te predicamos la palabra y te decimos que en el momento que descendió Zaqueo, dice la palabra que le recibió gozoso, y esa acción de recibir gozoso al Señor provocó en la multitud, en mucha gente, la crítica, provocó el señalamiento, provocó tal vez el que lo señalaran, el que lo dejaran en paz. Pero ¿sabes qué? Que en Zaqueo se había producido algo muy especial, y era la regeneración que ocurre en toda persona que llega al Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y eso fue exactamente lo que ocurrió
Jesús es el verbo y Jesús es la palabra encarnada. Cuando tuvo contacto con Zaqueo, Zaqueo pudo entender su propia condición e inmediatamente bajó. Y cuando él bajó, se dio cuenta que él había hecho lo malo y que él necesitaba que el Señor tomara lugar. Por eso él sintió el arrepentimiento, y es que el arrepentimiento se parece a la palabra remordimiento. Dios te bendiga, José Luis Torres. Pero el arrepentimiento, a pesar de que suena igual que remordimiento, no es igual. La palabra arrepentimiento conlleva un cambio de dirección, conlleva un cambio de actitud, pero nosotros no podemos pensar que el remordimiento es un sinónimo de arrepentimiento, porque no lo es. Hay personas que hacen lo malo y pueden sentir un remordimiento de haber fallado, pero nunca tuvieron el valor de apartarse del pecado, porque tal vez se sintieron con el complejo de culpa, con la culpabilidad. Yo quiero decirte en este día que el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y sabes que en la ausencia de Jesús físico, la palabra del Señor dice que hay un consolador, y ese consolador está en esta tierra por medio del Espíritu Santo, por medio de la iglesia. Iglesia somos tú y yo, gente que le ha entregado el corazón a Cristo para que Él gobierne sus vidas, gente que aunque son humanas y cometen errores, somos vasos de barro con un tesoro por dentro. Por eso en esta mañana nosotros te predicamos la transformación que sufrió Zaqueo por haber conocido al Señor. Él quiso devolver cuadruplicado, porque hay una acción que ocurre dentro de ti. Cuando llega el Señor a tu vida, ya no quieres ser igual. Comienzas a caminar diferente y a devolverle a aquellos a quien has ofendido todo lo que tal vez un día quitaste por error. Yo quiero decirte en esta mañana que tener la relación con el Señor demanda que andemos nosotros en integridad, que nosotros andemos en luz. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú también seas partícipe de la salvación que el Señor quiere posar hoy en tu casa. Y en esta mañana, Dios te bendiga, David Rivera. Hemos predicado la palabra de Lucas 19, versos 1 al 10. En este momento estamos casi finalizando, pero queremos decirte que nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día es para nosotros un grande anhelo poder llegar a la casa del Señor. Y a pesar, ¿verdad?, de que estamos haciendo unos estudios, tal vez en el día de hoy no podré estar, pero la iglesia nuestra, pues, ¿verdad?, se reúne en la noche de hoy para dar el culto de jóvenes en esta noche, que se celebra el culto de juventud. Así que en este día es para ustedes la invitación de que puedan llegar y adorar al Señor. Conocer al Señor es lo más hermoso que te puede suceder. Y aunque tenga gente a tu alrededor, Zaqueo tenía una multitud que le impedía tener contacto con el Señor, pero él pudo encontrar la estrategia. La estrategia era un árbol. Tal vez en este día tú necesitas hacer algo, y la acción que debes tomar es acercarte a Él. No importa lo que tengas de frente, si tu limitación es física, es en tu interior o es algo como una multitud. Yo quiero decirte, siempre hay los medios, porque el Señor está dispuesto a entrar a tu vida. Así que en este día vamos a orar y damos por terminado este devocional. Compártelo con alguien para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos la gloria a ti. Tuya es la gloria y la honra, Padre, porque nada somos si tú no estás con nosotros, nada sabemos si tú no lo hubieses puesto en el corazón. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que nos ha acompañado en este devocional. Permite, Padre, que sea tu palabra la que llegue al corazón de cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por la compañía en esta mañana. Excelente día, buen provecho y adelante en el Señor.